Compartir con todos ustedes de mi libro Antología de Corazón a Corazón, mientras esperamos si alguna persona más se conecta a esta transmisión, es leerles la narrativa La cesta de los escritores que contiene este libro, y que dice lo siguiente: dicen que para cualquier gobierno ejercido por un dictador los libros, los escritores, maestros y lectores son de riesgo. Fundamentalmente porque enriquecen la cultura de un pueblo y es más fácil manejarlos desde la ignorancia. Corría el año 2039 cuando el gobierno regional del dictador Markut Perota sacó una nueva ley. En ella se mencionaba que los escritores agrupados en asociaciones o grupos que tuvieran varios canales de difusión en Internet serían considerados integrantes de una cesta, la cesta de los escritores. El cargo de difusión de mensajes falsos, ataques a la democracia, mediante la publicación de temas vedados a la opinión pública. Pero merced al estudio del pasado, uno de sus asesores le mencionó que no sería tan fácil, que una vez que todos los canales de comunicación oficialistas, que eran la gran mayoría, difundieran esta nueva ley, los integrantes de la denominada cesta de los escritores, entre los cuales también se mencionaban varios periodistas y maestros rebeldes que no acataban la sumisión al régimen, seguramente tomarán algunas medidas para evitar ser arrestados, seguir difundiendo sus obras y alertas al público, y sería codificar toda la información, bajar de línea lo que no pudieran ocultar de los rastreadores, cerrar algunas de sus páginas y grupos, y comenzarán, como lo hicieron los primeros cristianos, a reunirse en casa de familia, en los campos, y allí debemos sorprenderlos y detenerlos, expresó el asesor del dictador. Markut Perota estaba feliz con la inteligente idea de su colaborador. En los días que siguieron se arrestaron a muchas personas, en su gran mayoría intelectuales. Los sorprendían en reuniones compartiendo sus escritos o utilizando algún sistema electrónico innovador que les permitía comunicarse y no ser identificados. Pronto nuestra victoria será completa y revolucionaria, afirmó el comandante del ejército Juliano Ruiz, mientras hacía quemar varios libros, celulares y computadoras conteniendo el material prohibido, libros, revistas y videos. Lo que no han tomado en cuenta es que en millones de dibujos pintados en grutas y pirámides alrededor del mundo aún están ocultos y listos para ser descifrados por generaciones futuras infinita información sobre la humanidad. Pasó el tiempo y el gobierno había logrado acallar casi todas las voces que se oponen al despótico modelo impuesto. Sus subalternos tenían perdida la costumbre de leer, la sana y necesaria reflexión crítica. Se acataba al pie de la letra hasta las más injustas ordenanzas. Cada hijo de miembro domesticado pasaba a integrar el directorio de la gestión y tenía derecho a oprimir a la sociedad y ser sostenido económicamente por la clase obrera que trabajaba los campos, formada por todos los detenidos integrantes de la odiada cesta de los escritores. Un día, mientras recorrían las parcelas sembradas, las dos hijas del jerarca se cruzaron con un anciano que estaba sentado debajo de un árbol y parecía tener algo en su mano. «¿Qué es lo que tiene ese viejo?», le dijo Magda a su hermana Valentina. «No lo sé. ¿Qué será?». Y curiosas se acercaron al hombre, que había rescatado de un basural un viejo libro y estaba leyéndolo. Cuando las vio, temió morir si descubrían de qué se trataba, pero a su vez tuvo un destello de iluminación y pensó: «Estas niñas desconocen lo que es y significa un libro. Generaré su interés por leerlo». Así fue. Primero una de ellas, arrogantemente y en forma descortés, le preguntó qué era eso que tenía en sus manos y si no estaba violando alguna ley con eso. «No, mi niña, esto es algo hermoso, que nutre su mente y crea magia en sus corazones.
Solo se debe seguir con la vista cada renglón y lo que vean las emocionará. Fue Magda la mayor que arrebató de las manos del anciano el libro. Lo primero, lo miró por todos lados y no entendiendo cómo funcionaba, le preguntó: ¿cómo genera esto lo que usted dice? ¿Me permitiría decirle qué dicen sus páginas? Sí, tómelo. Queremos saber. El anciano le fue leyendo las leyendas y cuentos y poemas contenidos en el libro y ellas quedaron maravilladas. ¿Tiene más cosas como estas? No, niña, lo siento, pero todas las demás cosas como estas fueron destruidas por su gobierno. ¿Por qué lo hicieron? Esto jamás nos fue contado. Para sostener algo injusto, lo primero que se acalla es la verdad y la ilusión de un pueblo ávido de cosas que cultiven su ilustración, la magia de su fantasía y favorezcan la paz. Fue aquel libro y aquellas dos mujeres que escucharon atentas los relatos el fin de aquella dictadura. Una vez más el arte pudo más que el dominio del hombre sobre los débiles de espíritu. Fueron las letras de un cuento las que despertaron las ansias de vivir en libertad. De mi libro, De corazón a corazón. ¿Qué tal, Miriam Medina? ¿Qué tal? Muy bienvenida a esta grabación que estamos realizando, probando la aplicación MEN para tratar de difundirla también en la radio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que te hayas conectado porque en esta prueba que vamos a pasar también en nuestro programa radial, la idea era conectarnos con otras personas para probar esta aplicación que no hemos usado nunca. Siempre hemos utilizado Zoom, por ejemplo, y queríamos saber de qué se trata, ¿no? Me decían que era mucho más fácil, que se conectaba mucha más gente porque solo se necesita un correo electrónico y Gmail, así que bueno, vamos a ver. Quiero que me cuentes un poquito, le cuentes a la audiencia, vos sos docente, sos maestra, sos escritora, sos evangelista, que le cuentes un poquito a nuestra gente cómo va este año. Bien, sí, soy todo lo que dijiste, docente, escritora, amo las dos cosas, enseñar y escribir. Bueno, este 2025 recomencé el proyecto que ya conoces, el tema de las ardillas, que es el proyecto escolar de mi escuela, de la Pedro N. Arias, solo que este año le queremos llevar un poco más allá al proyecto, que queremos invitar a más escuelas. Esta vez queremos hacer como una feria de libros, interescuela. Es un proyecto ambicioso. Muy interesante. Le recordamos a la audiencia que el proyecto Ardillita, que nosotros en algún momento hemos colaborado, se trata de antologías digitales que después quedan publicadas en internet, pero que además también les sirven para el proyecto educativo y ustedes lo trabajan en el aula y terminan haciendo un evento donde se presenta esta antología. Así es un trabajo anual en el que vemos todos los contenidos de lengua y a partir de eso vamos trabajando en taller literario hasta que al final vamos seleccionando los textos y los publicamos, ¿sí? El primer paso antes de la publicación es subirlo al foro escolar y de ahí, bueno, ya pasamos a la publicación definitiva. Pero como te digo, este año no solamente quedaría la antología de mi grado, sino que queremos invitar a más escuelas que se sumen, de distintas posturas. O sea, algunos pueden participar, por ejemplo, haciendo folletos, otros solo con poesía, otros solo con cuentos. Depende de lo que cada escuela vea que es pertinente en su caso. Es muy buena idea porque es una idea inclusiva y que además va a multiplicar también la producción, ¿no? Eso va a generar seguramente más de una antología. Ojalá, porque la idea es promover en todos los centros educativos el hecho de que el chico pueda crear, pero sobre todo valorar lo que crea. Claro. ¿Sí? Porque es el problema, que muchas veces los chicos escriben porque tienen que escribir porque es tarea que les dio el señor, pero en realidad ellos tienen que aprender a valorarse su propia capacidad, lo que son capaces de escribir y los demás de interpretar. O sea, es un trabajo lento, es complicadito, pero rinde sus frutos.
Claro que sí, que se graba en los dos hemisferios cerebrales. Hoy estaba escuchando que escribir produce ese efecto, ¿no? De pronto vas imaginando cosas y lo vas trasladando al papel y estás trabajando con tus dos hemisferios cerebrales, lo cual es muy positivo. Exacto, porque los vas coordinando y vas pudiendo hacer que, o sea, de crear algo, de poderlo analizar y crear al mismo tiempo. Sí, es un proceso difícil, pero es muy gratificante cuando ves lo tuyo ya creado y mucho más publicado. Ahora contame un poquito qué significa para vos quizás momento de distracción, porque tenés muchas actividades profesionales, que es escribir. ¿Qué te genera? ¿Qué te produce en vos ese momento que te está dando para escribir, para generar poemas o relatos o historias de vida? Bueno, escribir para mí me genera una infinita satisfacción, ¿sí? Pero también un desafío, porque depende de qué es lo que tengo que escribir. Yo en un primer momento, bueno, como sabes, me tiraba mucho por la ciencia ficción, todavía lo hago, amo la ciencia ficción y la poesía. Pero, por ejemplo, ahora, últimamente, he tenido invitaciones de una editorial que va lanzando distintas antologías. Y bueno, me invitó a participar en una de cuento psicológico, en otra de fantasía oscura, y había cosas que yo no entendía. Entonces, antes de participar, les preguntaba a ellos, ¿qué es? ¿De qué se trata? Porque nunca lo había intentado antes. Entonces, bueno, una vez que me daban un pantallazo de qué es lo que querían, lo intentaba. Pero yo les decía, es la primera vez que lo intento, no sé si está bien, corríjanme. Porque, o sea, mi idea siempre es aprender. Y hasta ahora ha salido bastante bien porque he sido seleccionada para varias antologías. ¡Qué bueno! Bueno, o sea, quiere decir que me estoy adaptando a distintos estilos de escritura. Es algo que es bastante complicado. Sí, pero eso es una evolución, un crecimiento personal muy interesante, ¿no? Yo también en el grupo nuestro del Círculo Cooperativo de Escritores muchas veces había personas que solo escribían poesía y yo las estimulaba, les daba aliento como para que también escribieran narrativa y bueno, ahora están siendo premiadas en narrativa, así que realmente el hecho de animarse, de empezar a construir un relato que vaya más allá de una poesía, es gratificante cuando uno le va entendiendo la forma de relatarlo, ¿no? Lo va trabajando. Así es. Sí, sí. Es gratificante todo el proceso que lleva y el hecho de que vos podés ir creciendo como persona, como escritor, al ir experimentando con distintas formas de escritura. Lo mío me pasaba con la poesía, por ejemplo. Inicialmente estaba muy apegada a la poesía tradicional en cuartetas rimadas, pero cuando lo conocí, por ejemplo, a Guillermo, y le pedí que me enseñara los haikus y los tankas, que son completamente diferentes, él no tuvo ningún inconveniente, me enseñó. Es más, él se vino acá a mi ciudad de Anfunes para ver la antología de los chicos, la primera vez que lo invité, y él les dio cátedra a los chicos lo que era haiku y tanka, o sea que ese día yo también fui alumna, ¿sí? Cuando él vino a mi ciudad. Qué lindo, ¿no? Qué crecimiento, qué forma de aprender y crecer, ¿no? Porque muchas veces uno cree que ya lo sabe todo, ¿no? Y lo importante es estar abierto al nuevo aprendizaje. En literatura nunca hay una palabra final, siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas nuevas para crear, para inventar, ¿sí? Y sobre todo incluso estilos para interconectar, cosas que yo nunca había pensado que se podían hacer en la literatura como se está dando ahora, sí. Eso es lo que estábamos viendo, por ejemplo, otro día con mis alumnos, en un cuento que yo había creado. Habíamos visto que un cuento no se clasifica de una única forma. Yo le enseño la forma sencilla, como se va en la primaria, que tenés el cuento maravilloso, el fantástico, el ciencia ficción, el realista, el policial. Pero cuando leíamos este cuento, los chicos se dieron cuenta que tenía varias clasificaciones. Si bien era ciencia ficción a simple vista, pero también era humorístico, también era testimonial, porque contaba una historia real, ¿sí? O sea, eran varias cuestiones. Entonces los chicos se dan cuenta, entonces el cuento no es uno solo, no, porque se puede clasificar de muchas formas. Es y verdad. Lo mismo pasa sí, para distintas corrientes. Sí, sí. ¿Sí? Por eso que uno decía, bueno, esto no tiene nada que ver con lo otro, sí puede haber una conexión. Claro que sí, claro que puede haber una conexión. Actualmente, ¿en qué te está volcando más cuando escribís? Creo que voy pareja las dos cosas.
narrativa y en poesía. Como siempre yo siempre vuelo, soy más de la ciencia ficción, pero últimamente he podido hacer varias cosas con tono humorístico, porque siempre lo hago pensando para los chicos, pero luego ya como que ya me animo de hacerlo de otra forma, ¿sí? Y bueno, ahora por ejemplo hay varias ideas para publicar un próximo libro, pero todavía estamos en veremos por varias cuestiones técnicas, y sobre todo, bueno, por el tema de la escuela, todo el tiempo que te lleva. Claro. Son dos trabajos en paralelo. Pero además también te va a pasar una cosa, vas a notar un cambio muy importante en Miriam, de la Miriam que publicó el primera poesía o el primer libro, a la Miriam que va a publicar el libro que se viene, ¿no? Hay un cambio, un crecimiento, una modificación en la forma de escribir también, ¿no? Una evolución. Sí, siempre hay evolución en la forma de escribir. Y uno de esos se da cuenta, a mí me pasa en lo personal, cuando tomo el cuaderno, el viejito que tenía cuando ya empecé a escribir de niña, ¿sí? Y leo lo que escribí, a veces yo mismo me digo, pero qué disparate fue esto, qué fue lo que quise poner. Entonces lo tomo y lo vuelvo a reestructurar, porque la idea está, pero la forma como está escrito es un desastre. Para ese momento, esa edad y todo, mi conocimiento de ese momento, bueno, estaba todo muy bonito, pero ahora viéndolo ya desde la edad que tengo ahora y con los conocimientos que tengo ahora, me doy cuenta que hago un montón de cosas. Pero no te olvides que ese fue el despertar de la escritora, ¿no? De la poeta. Los primeros pasos, viste, cuando vos das los primeros pasos en la vida, ¿no? Que tropezás y te caes y te levantás con más ganas y seguís adelante con más fuerza, ¿no? A veces, claro, sí. Así. Me ha pasado, por ejemplo, que una poesía que escribí, en realidad una tarea para la escuela. Una profe nos había pedido que hiciéramos como un escrito de lo que significaba para nosotros en primer año, lo que significaba para nosotros ser hombre o ser mujer. Que lo escribíamos como cuento, como narrativo, pero siento que hiciéramos un texto creativo, esa es la tarea de ella. Bueno, en ese momento me salió una prosa poética. Se la leí, porque aparte de la tarea, la hice llorar a la profe, le encantó. Ay, no, me mandó a sacarle fotocopia y que se la firmara y todo como si fuera una gran autora. Yo, pero me había salido de... Bueno, el asunto que lo guardé a la prosa poética. Con el tiempo lo volví a leer y digo, sí, no, pero esto lo puedo mejorar. Yo buscando la otra parte, lo puedo mejorar. Y la volví a reeditar, pero esta vez con una poesía que se llama Dignamente Mujer. Y la hice con Pie Quebrado. Qué bien. O sea, ya la de otra forma. Sí, ya sí. no es prosa poética, es Pie Quebrado. Qué lindo, la verdad que bueno, ¿no? Pero tenés que dejar siempre el original es el que disparó todo esto. No lo conservo, no, Sí, ese, siempre conservo los originales. Es cierto, sí. Yo mi primer poesía que escribí, creo que recuerdo que tengo escrita, se trataba del vuelo de una mariposa que de pronto la encuentra un hombre que está caído, alcohólico, y descubre en la belleza esa mariposa, al detenerse sobre una flor, la belleza de la vida, ¿no? Y decide dejar de tomar para empezar a disfrutar un poco más de la vida. Ese fue mi primer poema y lo había perdido, lo reencontré hace un tiempo atrás y no lo modifiqué porque creo que decía lo esencial, ¿no? Era un disparador de vida, así que ahí quedó. Bueno, yo en mi caso el primer poema que escribí fue para mi escuela y se llama La Voz de mi Escuela, así se llamaba. También lo publiqué recientemente, ese no lo modifiqué, lo publiqué tal como lo escribí en aquel entonces, sigue igual. Yo creo que la maestra no me le hizo unos cambios en un tema de rima que en ese momento no combinaba muy bien, pero bueno, el poema ese sigue como está, no lo moví para nada. Qué lindo, bueno. Me alegra muchísimo de haber charlado contigo, vamos a difundirlo en la radio y sobre todas las cosas te deseo un brillante 2025. Nosotros tenemos ahora un concurso literario en marcha, en los primeros días de abril cierra la inscripción y en mayo vamos a hacer un evento presencial, pero también vamos a estar grabando para aquella persona que no pueda asistir, cuando se entreguen los premios, después también al que no
Si es uno de los ganadores y no puede asistir, eso está programado el envío, pero sobre todas las cosas, seguir trabajando por la cultura. Vos desde la educación estás formando quizás futuros escritores a través de los niños, que los interesa en la lectura, los interesa en la escritura, y quién te dice si el día de mañana no te encontrás con uno de esos chicos ya grande, famoso, ¿no? Ojalá se dé. Hasta ahora he recibido, respuesta de varios alumnos que ya no están en la primaria, pero que siguen escribiendo. O sea, me ha dado una inmensa felicidad. Incluso uno de ellos me decía, señor, después quiero publicar. Así que bueno, ahí creo que se lanzó por la... Pero lo que pasa es que bueno, están todavía con el tema del estudio y todo lo demás, así que... Claro. Bueno, pero le digo, tampoco es como cuestión de apurarse tanto, mi amor, tómate el tiempo, hace las cosas, cuando vos veas que tenés todo listo, largamos la publicación. Claro que sí, sí. Lo importante es que despertaste en él esa pasión que tenía adormecida y de pronto puede encontrar también parte de su vocación a través de la letra, ¿no? Así es. Sí. Así es. Así que bueno, lo mejor para vos, Miriam, y Miriam Medina es una destacada escritora, ha participado en nuestro concurso, hemos trabajado en equipo a veces para tratar de llevar adelante algún proyecto, así que lo mejor para los próximos tiempos y felicidades y gracias por aportar un granito de arena positivo a esta sociedad que tanto necesita la lectura, que tanto necesita la educación y sobre todas las cosas la cultura, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Néstor, por todo, por ese apoyo incondicional que tenés para la cultura. Gracias, Gracias a vos.